Seguimos en este punto de partida y estamos en comunicación con Néstor Forero. Es un gusto volver a conectarnos, a entablar un diálogo con Néstor Forero, quien ha trabajado durante tanto tiempo y sigue trabajando. Es profesor de la Universidad Nacional de Lanús en planeamiento estratégico, finanzas públicas y pensamiento nacional y latinoamericano. Tres temas que están totalmente imbricados, unidos, atados a nuestro destino como nación, o no, lo vamos a charlar, ¿no? Y es un momento muy cercano al 2 de abril, donde, si uno recuerda, el derrotero de la guerra de Malvinas, una guerra que, por supuesto, fue llevada adelante por una dictadura, pero hay que hacer el ejercicio, que es un ejercicio mucho más complejo en el análisis, donde el reclamo es legítimo, donde hay una soberanía que debe disputarse contra un usurpador como Inglaterra, como Reino Unido, y donde la guerra, hablando de colonialismo y dependencia, termina de sellarse con los acuerdos de Madrid mucho después de 1982. Ya en 1993, Domingo Felipe Cavallo, primer canciller, si no me falla la memoria, del gobierno de Carlos Saúl Menem, antes de ser ministro de Economía, celebra unos acuerdos en Madrid por supuesto, petición del presidente Carlos Menem, acuerdos que no tienen el carácter de tratado porque no han pasado por el Congreso Nacional, cuando deberían haber pasado de acuerdo a nuestra legislación, a nuestra Constitución. Cualquier acuerdo con un gobierno extranjero debe ser refrendado por nuestro Congreso, y esto no fue así. O sea, fue un arreglo entre gallos y medianoche, como se dice habitualmente, ¿no? A oscuras, de espaldas a nuestro pueblo, de espaldas a nuestro Congreso. ¿Y qué significa en términos de colonialismo y dependencia los acuerdos de Madrid? ¿Qué significan? Bueno, muchísimas cosas. Alguna vez el profesor Julio González escribió un libro muy interesante donde habla de los acuerdos de Madrid como el germen de la pobreza y la desocupación para el pueblo argentino. Y justamente es esto lo que queremos charlar en este momento tan particular con Néstor Forero, autor de muchísimos libros sobre deuda externa. Fue uno de las personas que se encargó de estudiar con muchísima fuerza este tema. Así que, acuerdos de Madrid, Néstor, ¿qué podríamos decir para, digamos, poner al tanto a muchísima gente que ni siquiera sabe de la existencia de esta plataforma de entrega del pueblo argentino, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la comunicación. Debo decir que tengo el honor de haber sido el único contador público independiente que fue designado por la justicia para investigarla junto a hombres como don Julio González. Ese es un honor que uno lleva para toda la vida. Y debo decir también que el colonialismo está condenado como una violación permanente a los derechos humanos, y así lo conocen todas las instituciones del mundo. Tienen el mismo nivel de condena que el apartheid. Y sobre los tratados de Madrid, que fueron denunciados por don Julio González, allá en el año 89 comenzó la denuncia, porque fueron firmados en octubre del 89 y del año 90 por el entonces canciller Cavallo, que después pasó de la Cancillería al Ministerio de Economía a cumplir ese tratado, que como bien decías, no pasó por el Congreso, no fue tratado,
pero que forma parte de la estructura jurídica de nuestra dependencia. El tratado prácticamente, por lo que dice y por lo que omite, entrega a la administración inglesa nuestro Atlántico Sur. Y es por eso que fundamentalmente nosotros no tenemos el control sobre esa llamada Pampa Sur que abarca tantos miles y miles de kilómetros. Nosotros tenemos un control militar sobre esa zona, producido por los ingleses. Como consecuencia de eso se nos ha prohibido prácticamente comprar armamento y se nos ha prohibido controlar el mar, que tan depredado es por los distintos grupos de países que depredan el Atlántico Sur. También debemos, en esa estructura jurídica está la Ley de Garantía de Inversiones que Argentina firmó con Gran Bretaña y que le permite darles una garantía a todos los fondos que supuestamente inviertan los británicos y la Comunidad Británica de Naciones en nuestro territorio. Así podemos observar que quienes explotan la cordillera de los Andes no son los británicos directamente, sino países asociados en la Mancomunidad de Naciones. Y esa explotación se hace sin control del Estado, con un canon que es del 3%, libre de todo tipo de impuestos, y por declaración jurada, es decir, el Estado argentino no sabe lo que efectivamente explota y sacan de la cordillera. Si supiéramos o tendríamos una idea, vemos que el Chile minero, que se sostiene a todo el país, teniendo en común la cordillera, del lado argentino tiene que suceder la misma extracción de oro, plata y los demás metales preciosos y estratégicos a los cuales se extraen. Pero en Argentina no son declarados. Sí son conocidos que por la explotación, sobre todo del oro, se produce la contaminación de grandes ríos que abarcan toda la zona cordillerana y precordillerana. Y eso es parte también del tratado de Madrid y de Londres, firmados en menos de 24 horas por las autoridades argentinas, es decir, que toda la redacción no se discutió y se firmó a libro cerrado esos tratados. Que el Ara San Juan, algunos lo señalan que era un submarino molesto para controlar esa área y recuperar algo de soberanía. Claro, sí, un tema que no está aclarado ni mucho menos, hablando del Atlántico Sur, pero Néstor, en los acuerdos de Madrid no solamente se entrega el Atlántico, nuestra riqueza ictícola, nuestra riqueza mineral, nuestros recursos hidrocarburíferos del mar, sino que estamos entregando, como recién mencionaba, la cordillera de los Andes, y hemos entregado la capacidad industrial de Argentina, ¿no? En esta rendición que no tuvo ningún tipo de control, una rendición de un sector de la clase política argentina que hoy sigue vigente también. Eso también es lo triste, ¿no, Néstor? Porque hablamos de dictaduras, hablamos del menemismo, pero todas las leyes troncales de estos gobiernos nefastos siguen más vigentes que nunca.
cuando uno se pregunta por qué los ingleses no atacaron el continente, uno tiene que entender que la estrategia británica no tiene tiempo, sino objetivos. Entonces, si hubiera atacado el continente, el fervor patriótico argentino y latinoamericano hubiera unido todo el continente contra el invasor. Al esperar tiempo, ya iba a haber ejecutores propios del propio país que ejecutaron las políticas que llevaron a desarmar todo el aparato productivo, científico, tecnológico de la República Argentina, a endeudarnos y a disolvernos. Lo que hablábamos antes de comenzar es que tenemos unos graves peligros a que en los próximos años, a través de varios mecanismos, desde una dirigencia política que dice que no tiene idea de un verdadero proyecto de independencia, o si tienen un proyecto no lo pueden decir, porque no es la patria, es el otro. El proyecto es del otro, y el proyecto sigue siendo extractivista, agropecuario, financiero y exportador. Y al descubrir ahora fuentes de riqueza como el litio en el norte o Vaca Muerta, es posible que se segreguen las regiones, se las separe, y las puedan separar no solamente económicamente, sino militarmente y políticamente, fundamentalmente por la desunión de los argentinos. Claro, esa es una condición cultural y política. Ahora, Néstor, también está consagrado en la Constitución con la reforma del 94, ¿no? Esto, por eso está en todos los temas relacionados, ¿no? Hablamos de los acuerdos de Madrid, del menemismo, pero también una Constitución del 94 que consagra este falso federalismo, que en realidad lo que está haciendo es dividir un país que todavía no ha consolidado su Estado-Nación, que no ha consolidado su independencia, en pequeñas republiquetas independientes con caciques locales que están asociados a las transnacionales y a los capitales ingleses, a los capitales extranjeros. Sí. Fíjese que Bolivia le interesó a la Argentina para hacer una empresa binacional para la explotación del litio. Argentina no respondió. Y los gobernadores en las actuales circunstancias pueden llegar a negociar con una multinacional o convertirse en un emir petrolero y quedarse con las migajas que le entregan. Migajas que llegan muy pocas al pueblo y alimenta a la clase dirigente y a la clase gobernante. No de un partido, sino a todos. A los medios de comunicación, a los sistemas educativos que no cuestionan la dependencia, al sistema alimentario argentino, porque crecientemente nuestras jóvenes generaciones están mal alimentadas y mal educadas y mal conformadas para afrontar un futuro difícil como el que nos espera. Claro. Néstor, estos son los términos del problema eventual que estamos transitando, ¿no? Acercándonos a un escenario de disolución. El ejemplo claro es el manejo de los hidrocarburos y los manejos de las riquezas que tenemos en nuestro suelo, ¿no? por gobiernos locales, sin ningún tipo de proyecto común, un proyecto en común de nación, ¿no? Que lo tiene cualquier país del mundo, porque esto hay que decirlo.
estos escenarios de fragmentación no existen en Europa, ¿no? Porque se han consolidado los estados-nación, porque los ingleses, los franceses, los alemanes nunca hubieran permitido que sus regiones, que sus provincias se vayan escindiendo, ¿no? Fíjate lo siguiente, se dice que la crisis argentina es fundamentalmente porque tuvimos la pandemia y tuvimos la sequía. Toda Latinoamérica tuvo sequía. Ahora Brasil está negociando y se sienta en la mesa de aquellos que están perfilando una nueva arquitectura mundial. ¿Por qué lo hace? Porque cumple con el primer requisito, que es cuidar la renta nacional. Esto es una sangría, esto es una hemorragia permanente, y lo primero que hace un médico, parar la hemorragia, y nosotros tenemos que parar la hemorragia de que las riquezas se van al exterior. Nosotros tenemos que capitalizarlo. Yo le contaba a un grupo que hay una o dos medidas que son absolutamente revolucionarias para hacer. Una es ponerle balanzas a todos los puertos privados que existen en Paraná, en la mal llamada hidrovía. Controlen el comercio exterior. Y la segunda medida absolutamente revolucionaria es darle proteína a los chicos, darle de comer pero bien, un buen bife, carne vacuna. Alimentémoslos bien en las escuelas, en las casas. Con esas simples medidas uno puede empezar. Qué interesante lo que decís, Néstor, con relación a estas medidas revolucionarias y un poco entrando en esta agenda necesaria que tenemos que tocar. Recién hablábamos del diagnóstico de la situación argentina, de la dependencia, del colonialismo, de alguna manera la subordinación de una clase dirigente a la entrega de la República Argentina, a la disolución. Pero es cierto que también en esto de cómo salir, de pensar cómo salir, Argentina ha estado en graves problemas en otras instancias históricas, inclusive pensando en los grandes patriotas como San Martín. Argentina ni siquiera estaba conformado como una nación, si bien el proyecto de nuestros patriotas no era dividir América Latina, sino unir la patria grande, ¿no? Está claro, eso no pudo ser, y por eso hoy somos Argentina, somos Brasil, Uruguay, Paraguay, etc. Pero tenemos un proyecto latinoamericano, claro, y cada país es una muestra de la frustración de ese gran proyecto colectivo, y entendiendo que la única forma defensiva para el continente era unirnos ante las potencias mundiales. Tenemos que retomar ese proyecto, ni más ni menos, el proyecto de San Martín, de Bolívar, y un proyecto autónomo. Tenemos que hacer ese proyecto, tenemos que analizar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras debilidades. Y tenemos que plantearlo a la sociedad y discutirlo. Lo tienen que discutir todos los ciudadanos, no una clase determinada, sino todos. Y tratar de esa manera de consensuar un proyecto común. Y a partir de ahí aplicarlo. Yo sé que es difícil hablar de esto cuando se tiene hambre, cuando se tiene angustias porque no se sabe si mañana voy a poder trabajar o si me van a pagar. O lo que es peor, no sé si voy a poder darle de comer a mis hijos. Lo sé. Sé que hay que hacer algunas medidas para pacificar la sociedad argentina. Ahora, una de las medidas propias para hacer la pacificación es
por ejemplo, comprar todas las deudas de la familia. Es decir, ¿cuánto llevaría eso? Y más o menos lo que se le paga a los bancos en 3 o 4 días. Nada más. Nada. Con eso, no es que le voy a regalar la deuda, no. La voy a llevar en el tiempo y la voy a ajustar por lo que aumente el salario. Lo disocio de la tasa de interés porque es antinatural y porque la tasa de interés me la impone hoy el Fondo Monetario Internacional. No, tengo que pacificar los hogares argentinos diciéndoles, mañana nadie le va a mandar un email o le va a tocar el timbre para decirle que usted está fuera del sistema. Todos estén adentro. ¿Cuántos temas para reflexionar? Un gustazo charlar con Néstor Forero, docente de la Universidad Nacional de Lanús, que fue auditor de la deuda externa argentina y por eso tiene una noción clara y cabal de lo que es la dependencia del colonialismo y la necesidad de tener un proyecto colectivo, un proyecto de nación, como charlábamos recién, como tuvieron nuestros grandes maestros, nuestros grandes próceres, hoy olvidados porque no es negocio hablar de los grandes en este momento, pero tenemos que volver a retomar esta senda, la senda de la grandeza de nuestra historia, para que no solamente estemos orgullosos del fútbol, ¿no?, de nuestro talento deportivo, sino también tener un nosotros en un proyecto que le dé futuro a nuestras personas, a nuestros ciudadanos, a nuestras familias. Néstor, un abrazo grande y la seguimos en cualquier momento. Gracias. Y siempre estén con el fútbol. Es un ejemplo de cómo todos con un objetivo común y con planificación y inteligencia y voluntad lo podemos sacar adelante. Sin duda, sin duda. Un abrazo grande. Hasta luego.